Y puse como título, quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Tremendo, y cuando lo leía, porque leí en distintas versiones, pero Éxodo 14:14, en la Reina Valera contemporánea, dice, quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Y está espectacular. Pero esto no quiere decir quédense tranquilos, no se muevan más, no hagan más nada, que Dios lo hace todo. Pero hay situaciones, y vamos a compartir un poquito toda esta historia conocida, donde llega un momento que se nos acabaron las fuerzas, se nos acabó la inteligencia, se nos acabó los recursos, y llega un punto que decimos, ya está, no puedo hacer más nada. Intenté todo lo que pude, hice todo lo que estaba a mi alcance, probé de distintas maneras, o algunos dicen no probé nada y no sé qué hacer, o intenté algo y no salió y ya no sé qué hacer. Pero hay un punto donde el Señor nos dice, quédate tranquilo, que yo peleo esta batalla por vos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero nosotros tenemos que saber, y eso tiene que estar en nuestra búsqueda de Dios, cuándo tenemos que quedarnos quietos, cuándo tenemos que movernos, cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que callar. Eso es algo que nosotros tenemos que ir descubriendo con el Espíritu Santo de Dios. Y en este momento a este pueblo le dijo, quédense tranquilos, ya está, porque el Señor pelea por ustedes. Y antes de compartir toda la historia, repita conmigo, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Nunca a Dios se le escapó algo y decir, uy, mirá, me equivoqué, le erré, a ver cómo resolvemos esto. Nunca. Uno puede decir, pero él sabía lo que me pasó, sí sabía. Pero esto sí lo sabía. Y todo tiene un plan. Te puede gustar o no, pero tiene un plan. Dios sabe el porqué. Dios sabe el porqué. Como le decía, puede gustar o no, pero Dios sabe por qué cada situación que pasa. Cada situación, Dios sabe el porqué. Entonces recuerde, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y me acordaba uno que decía, yo tengo un plan. Nunca lo dijo, nunca hizo nada, pero Dios sí tiene un plan para cada situación y ese plan no falla. Ese plan es verdadero, no es un eslogan de campaña. Dios tiene un plan para cada situación y eso tenemos que recordarlo siempre, porque hay momentos donde la situación se pone difícil. El saber que Dios tiene un plan va a traer paz a tu vida. Porque nos vamos a encontrar, o quizás hoy estás pasando situaciones donde sí, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer. No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mis pensamientos, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con mis padres, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con la escuela, no sé qué hacer. Muchas veces nos vamos a encontrar en esa situación y ¿ahora qué hago? Entonces siempre recordá, Dios siempre tiene un plan. No te olvides de eso. Y obviamente nos encantaría que nuestra voluntad directamente y siempre sea la misma que la voluntad de Dios. No siempre pasa de esa manera. Sí, como dice su palabra, Dios pone tanto el querer como el hacer que llega a un punto que une nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero para que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios, Dios tiene que limpiar mucho
lo que hay en nosotros, lo que está en nuestros pensamientos, lo que está en nuestro corazón, porque Él va depurando todo lo que sabe que nos sirve. Es decir, esto es lo que vos deseás, y uno va a llegar el momento en decir, sí, esto es lo que yo quiero. Pensé que quería esto, pero no es esto lo que yo quiero. Y ahí el Señor va a decir, eso era justo lo que yo quería. Ahí se alinea, cuando Dios limpia, cuando Dios depura, cuando Dios saca, nos vamos a dar cuenta que la voluntad nuestra con la voluntad de Dios se van uniendo. Y llega un momento que tanto nuestra voluntad como la de Dios es la misma. Vamos a querer llegar al mismo lugar, vamos a querer alcanzar lo mismo. Porque Dios ya limpió y ya sacó todo lo que no servía. Todo lo que vos creías en tu humanidad, porque obviamente nuestros anhelos y nuestros deseos, nuestra voluntad humana, es tan distinta a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, obviamente, algo perfecto con algo imperfecto no se unen nunca. Entonces, en la medida que Dios limpia, nuestra voluntad y la de Dios se empiezan a alinear. Entonces, siempre el ideal sería que rápidamente coincida. No siempre va a suceder de esa manera. Y algo que, como siempre les digo, a mí me hizo entender estas cosas y aún cuánto falta, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que sus pensamientos son diferentes a los nuestros, que sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces hay muchas cosas que nosotros vamos a vivir que no vamos a entender por qué las vivimos, que nos vamos a entender por qué Dios las permite. Y no solo que Dios muchas veces permite cosas, sino que provoca cosas que uno piensa, pero Dios, ¿por qué provocó esto si esto es malo? Y vamos a ver una historia donde Dios deja claro que lo que nosotros diríamos, no, pero estás haciendo algo contrario a lo que tenés que hacer. Y muchas veces vamos a pensar que Dios está haciendo al revés las cosas. Y yo recuerdo cuando me puse en esa postura de decirle, pero Dios, si esto lo hacías de esta manera, ¿no era mejor? En mi ignorancia, claramente. Con el mejor de los deseos, si esto hubiese estado buenísimo. Pero no estaba en el plan de Dios. Y Dios sabe por qué. Yo veía en lo inmediato, en lo que podía provocar rápidamente, decir, pero si Dios hacía esto, era espectacular. Pero no estaba en los planes de Dios, porque Él tenía preparado otras cosas. Y el pensamiento más alto de Dios, el conocimiento más amplio que tiene Dios, Él sabe lo que una situación está provocando en tu vida, en la vida de los que tenés cerca y aún de los que están muy lejos. Y vos no tenés ni idea de lo que Dios está trabajando con una situación. Entonces, esos pensamientos más altos de Dios es lo que hace que Él tenga una perfecta visión y nosotros una visión muy limitada y muy cortita. Entonces, siempre tenemos que tener en claro que el plan que Dios tiene, aunque hoy para mí no sea el correcto, claramente es el correcto y es el perfecto. Entonces, sus pensamientos son más altos que los nuestros. No vamos a entender muchas situaciones, pero lo que Dios planea y lo que Dios hace es perfecto. Y como decíamos recién, Dios siempre tiene un plan. Y ese plan a veces es glorificarse en tu problema, en tu situación. Que uno pensaba, pero si me lo evitabas era más fácil. Pero si lo evitaba no se podía glorificar en esa situación. Y vamos a leer lo que dice, vamos a leer el capítulo 14 del libro de Éxodo y lo vamos a leer completo. Porque como ya les he dicho en alguna que otra oportunidad, si yo le digo termine de leer, no lo termina de leer. Entonces le voy a leer todo el capítulo completo. Así se va con la historia completita.
Porque después uno charla y dice, pero te quedaste solo con eso y la historia completa. Entonces yo siempre venía y le decía, bueno, terminen de leer este capítulo, terminen de leer este. Así que ahora vamos a leer todo el capítulo 14. Si tenemos que estar hasta las 10:15, ya sabe. Entonces, como decía recién, el versículo 14, que ahora lo vamos a repasar, dice, ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Es tremendo. Y tenemos que entender esa parte. Porque cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hacemos, somos limitados y es con nuestra fuerza. Pero cuando nosotros oramos, le permitimos al Señor que Él trabaje por nosotros. Y siempre repito, cuando hablo y no me gusta el permitir, porque a veces es como decir, no, yo le permito que Dios haga. Y Dios hace lo que quiere y como quiere siempre. No tiene que pedirme permiso a mí para nada. Pero cuando Dios ve que nosotros queremos trabajar y hacer y hacer y hacer, Dios te deja, bueno, querés hacer vos, hacelo vos. Pero cuando nosotros oramos y lo buscamos, decimos, Padre, ya no puedo más, y dice, bueno, dale, ¿te cansaste? Déjame que yo te ayude. Déjame que esta batalla yo la peleo. Pero eso, cuando nosotros empezamos a orar y a buscar a Dios, y la oración es fundamental en nuestra vida. Y creo que la iglesia en general falla mucho en la oración y en el clamor a Dios. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios no hace? Porque Dios lo podía haber solucionado rapidísimo. ¿Y cuánto oraste por eso? ¿Cuánto buscaste a Dios? ¿Cuánto le pediste a Dios? ¿Y cuánto le creíste que lo iba a hacer? Porque ese es el otro gran tema. Sí, lloré, pero por las dudas arranco. Lloré para que Dios haga esto. Lloré por eso, pero por las dudas ya saqué el préstamo. Por las dudas ya intenté otra cosa. Por las dudas el plan B. Y donde buscamos el plan B es porque no le creímos al plan A. Y en Dios, el plan A es el mejor de todos. ¿Estamos todos vivos? ¿No hay que orar por resurrección? Estamos bien. Éxodo capítulo 14. Voy a tratar de leerlo rapidito. Dice así, lo tengo yo en NBI. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y así lo hicieron los israelitas. Pero quiero hacer un parate acá, porque ahí claramente dice, ¿por qué el faraón los salió a buscar? ¿Quién endureció el corazón del faraón? Dios. Entonces, ¿qué estaba jugando para el otro? Pero si nos tenía que dejar ir tranquilos. Si era más sencillo decir, pero si ya nos dejaron salir, ¿por qué le endureces el corazón? Y uno se pone en esa situación de decir, pero no era así, era al revés. Ablandale el corazón y nosotros nos vamos tranquilitos. ¿Y qué hubiese pasado con ese pueblo si se hubiesen ido fácil? Si aún mostrando los milagros de Dios, todo lo que Dios hizo en el desierto,
aún así fueron un desastre. Imagínense si lo hubiesen tenido fácil. Si no hubiesen tenido que buscar de Dios, si no hubiesen tenido que ver milagros, ¿qué pasaba con ese pueblo? ¿Qué hubiese pasado con ese pueblo? Pero en el primer momento, si uno ve esa parte de la historia, sin conocer todo lo que pasó después, que obviamente Moisés en ese momento no sabía todo lo que iba a pasar, pero Moisés tranquilamente decía, no, pero no le endurezcas el corazón, hacémela fácil, no me la compliques. En ese momento, ¿qué es lo que parece? O cuando uno empieza a leer la historia, si uno arranca a leer esto sin conocer todo lo que pasó después, dice, pero ¿por qué le vas a endurecer el corazón? Me la haces más difícil. Y entonces, acá Dios te equivocaste, ¿eh? Acá Dios te equivocaste. O no sé, ¿qué está pasando? ¿Es malo Dios que endurece el corazón? No, Él tenía un plan muchísimo más alto que el pensamiento de cualquiera de nosotros. Él tenía un plan y era glorificarse no solo en la vida de Moisés, no solamente en el pueblo, sino que se glorificó para todo el mundo. Se conoció en todo el mundo lo que Dios hizo, pero que si Él hubiese decidido hacerla sencilla, se enteraban un par, creían en Dios alguno que otro, porque cuando no vemos un milagro tremendo, muchas veces la gente duda. ¿Cuántos hubiesen creído, aún con todo lo que les costó a este pueblo, si Dios no hacía todos los milagros que hizo? Entonces había un plan de parte de Dios y Dios se quería glorificar en esa situación, como también se quiere glorificar en tu problema, en mi problema. Entonces nosotros tenemos que ver cada problema, cada situación no resuelta por nosotros como una oportunidad para que Dios sea glorificado, para que se cumpla el plan de Dios. Lo primero, sabemos acá que Dios siempre tiene un plan. Y lo segundo es que la palabra de Dios dice que los planes de Dios para con nosotros, ¿cómo son? Buenos, de bienestar. Si lo que Dios tiene para vos es bueno, si el plan que tiene para vos es bueno, y Él tiene un plan, aunque parezca que está al revés, aunque parezca que esté mal, Él se quiere glorificar para que sea bueno para tu vida. Pero le tenés que creer, lo tenés que buscar. Porque si nosotros no buscamos que Dios sea la solución, que Él pelee la batalla por nosotros, vamos a estar golpeándonos una y otra vez con la misma situación, con la misma pared, y no vamos a avanzar nunca. Y Dios tenía preparado cosas maravillosas si nosotros avanzamos, pero si nos quedamos todo el tiempo sin buscarlo a Él, estamos perdiendo oportunidades de felicidad, de crecimiento, de cumplir con la voluntad de Dios. Hay tantas cosas que vamos a disfrutar cuando nosotros podamos avanzar con Dios, cuando lo podamos buscar a Él. Sin Dios nuestra vida no era igual. No era igual. Y no hay nada bueno sin Dios. Y sigue diciendo el versículo 5. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que prepararan su carro, tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. No eran poquitos, era tremendamente grande. El Señor
Lo vuelvo a decir, endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Estaban contentos y tranquilos. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, ahí cerquita. Ahí cuando se dieron vuelta vieron todo el ejército, es tremendo. O cuando vos estás muy tranquilo y te llega la mala noticia. Cuando estás ahí muy tranquilo y te enterás de una situación que está pasando que no te la esperabas. Decís, ¿qué pasó acá? Si yo estaba tranquilo, yo estaba contento. Dice que estaba el faraón y todo el ejército pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Tremendo. Queja tras queja. Y ese conformismo de decir, bueno, sí, éramos esclavos, pero bueno, acá estábamos tranquilos. ¿Qué iba a estar tranquilo? Eras esclavo. Sí, sí, acá, ¿cómo te va en el trabajo? Es horrible, pero bueno, por lo menos un poquito me alcanza. ¿Te alcanza para algo? No, pero bueno. Y ahí vamos a ver tantas situaciones que una persona enfrenta y vive donde la está pasando muy mal, pero me conformo con esto malo que estoy viviendo. Me conformo. ¿Está bueno? No, es horrible, pero bueno, no importa. Pero mira que hay algo mejor. No sé, yo por las dudas me quedo acá tranquilo. Por las dudas no cambio. Y ese miedo, como el que tuvieron en el pueblo, te detiene y no te deja avanzar, no te deja crecer. Te quedaste y no estudiás, te quedaste y no trabajás, te quedaste y no creces, no buscás algo mejor. Vivís pasándola mal por no buscar a Dios. Porque cuando no buscamos a Dios la pasamos mal. Y perdemos el tiempo. Y Moisés le respondió: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Y ahí dice el versículo 14, ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Tremendo. Y sigue diciendo, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. O sea, ya el Señor le había dado mucha orden a Moisés. Él sabía lo que tenía que hacer. Le costó muchísimo arrancar a Moisés. Si leemos un poco más atrás, y los invito a leer más atrás, no voy a leer toda la historia completa, no puedo ir a capítulos anteriores, pero lean el llamado a Moisés, lean lo que le costó avanzar y arrancar, le costó muchísimo. Y a veces a nosotros también nos cuesta muchísimo. Escuchamos palabra y aún así no obedecemos y no buscamos en oración a Dios, no buscamos los cambios, no buscamos dejar atrás el pecado, no buscamos
cambiar lo que a Dios no le agrada. Hay tantas cosas que muchas veces nos cuesta arrancar, como le costó a Moisés. Y él le decía, ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas la crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios otra vez, para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Tremendo. Pero tenía que pasar eso, los tenían que perseguir. Si no, nadie se iba a enterar de quién es Dios. Dice, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Porque pensamos que, bueno, esto fue un ratito, una persecución de un rato. No, llevó tiempo. Llevó tiempo. Y muchas veces nos vamos a encontrar con que el problema está ahí cerquita. Ya está, llega un punto, llegó la fecha, llegó el día, llegó la situación, te toca enfrentar algo. Decís, ¿y ahora qué hago? Porque el problema yo lo veía que estaba, pero ya se acercó mucho, ya está muy grande. Se acortaron las fechas y tengo que tomar una decisión, tengo que hacer algo ya en este momento. Se me acabó el tiempo, se me acabó la plata, ya no tengo a quién recurrir, no sé qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Porque el problema está ahí, muy cerquita. Pero debemos siempre recordar que nuestra vida está en las manos de Dios. Y aunque estaba el ejército ahí tan cerquita, dice que Dios tenía todo a disposición del pueblo para que no los alcancen. En la normalidad los hubiesen alcanzado fácilmente, porque iban en carros, jinetes, los otros iban corriendo como podían. No era justa la carrera, pero aún así Dios no permitió que el pueblo sea atacado directamente, no lo permitió. Entonces a veces vas a encontrar que el problema va a estar ahí tan cerquita, pero no te va a tocar, no te va a alcanzar, porque Dios está con vos, porque Él está peleando Él está peleando la batalla. Entonces, en cualquier circunstancia, entre la circunstancia, entre el problema y nosotros, siempre está Dios ahí en el medio. Siempre está ahí frenando. Es decir, está ahí, pero no te va a tocar. Puede ser que pasen las balas por los costados, pero a vos no te va a tocar. Si Dios está en el medio, no te va a tocar. Él cubre nuestra vida, Él cubre nuestra familia, Él cubre nuestro futuro, Él cubre todo. Nosotros tenemos que ponerlo a Dios en ese lugar. Y dice el versículo 21, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios lo persiguieron, todos los caballos y carros del faraón con todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos.
Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Ya los egipcios ya se dieron cuenta, ya está, no hay chance, no podemos ganar. Dice: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se taparon con el mar. Así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Después de todo eso, bueno, acá hay algo importante. Después de todo eso, imagínense qué hubiese pasado con todo el pueblo, con todo lo que se supo y aún hoy estamos leyendo. Y toda la vida de Moisés fue un antes y un después en esta tierra también. No fue sencillo lo que le tocó hacer a Moisés. Le costó bastante también entender lo que Dios quería y que Dios estaba a su favor y que Él iba a luchar por cada uno de su pueblo. Pero fue tan importante por todo lo que Dios hizo. Si Dios hubiese querido que sea rapidito y decir, bueno, listo, les ablando el corazón para que los dejen ir, váyanse tranquilos, Dios los podía haber hecho hasta invisibles, váyanse que ni se enteren. Dios podía haber hecho como quería. Dios podía haber hecho como quería. Claramente el poder de Dios es tremendo. Y Dios quería que se vean estos milagros. Porque el plan de Dios era que aún hoy estemos predicando de esto que Dios hizo. Creo que fue un globo. Entonces, tenía un plan Dios en ese momento. Y uno sí, si uno está en la situación donde habla con Dios y Dios te dice, mirá que le voy a endurecer el corazón a tus acreedores. ¿Sabes qué? Al banco ese que te está queriendo cobrar todo, bueno, le voy a decir que te cobre más todavía. Y que no te ayude en nada. Decir, no, pero es al revés. Es al revés, ayúdame a mí, no lo ayudes a ellos. Si estamos saliendo tranquilos, ¿por qué? Si no se habían dado cuenta de la mano de obra que perdían. No les importó que perdían la mano de obra. Entonces en ese momento parecía un plan en contra del pueblo, pero resultó siendo un gran plan de Dios a favor del pueblo y donde Dios fue glorificado en todo lo que Él hizo. Y así va a pasar en un montón de situaciones que vos tenés que enfrentar. Hoy uno recuerda milagros que Dios ha hecho y uno sabe que sin la intervención de Dios no se hubiese podido. Hay milagros que uno recuerda y dice, no había chance,
no lo podía hacer yo solo. No había ninguna oportunidad de esa sanidad, de esa compra, de que me librara. No había chance de salir de una situación, no había chance de unir a una familia, no había chance. Entonces uno para atrás recuerda el milagro poderoso que Dios hizo. Y Dios se glorificó en el problema, Dios se glorificó en la situación, Dios se glorificó en lo que vos con tus fuerzas no podías arreglar. Y ese es el plan de Dios, glorificarse, porque ese milagro hizo que tu fe crezca. Si Dios no hace ese milagro y mi fe sigue siendo débil, y si llega el momento y no alcanza, porque mi fe fue tan chiquitita que nunca confié plenamente en el Señor. Y uno dice, sí, pero iba a la iglesia. Mira que yo iba a la iglesia. Podemos venir a la iglesia y que nuestra fe sea muy chiquitita. Y los milagros de Dios hacen que nuestra fe crezca. Dice que ellos creyeron después de todo lo que Dios hizo. ¿Cómo sería nuestra fe sin los milagros que vimos? ¿Cómo sería nuestra fe si no supiéramos de dónde Dios nos sacó? No sería igual que la de hoy. Y si no alcanza a último momento, ¿qué hacemos? Y uno le diría, un par de grandes problemas me hubiesen venido bien. Cosas que uno le dice, Padre, evítamelos. Si sabemos que no alcanza, Padre, mandame problemas que necesito tu milagro. Necesito ver el milagro, necesito ver todo lo que tú tienes para hacer. Porque recién ahí temieron al Señor. Después, claramente, si seguimos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que uno puede creer en un momento, que uno puede decir, Padre, gracias por lo que has hecho. Y esta gente que lo vio con sus ojos, es imposible que no lo crea. Es imposible que no lo crea. Esta gente lo creyó y en ese momento temieron al Señor y creyeron en el Señor. Pero muchos de ellos después se alejaron de Dios. Entonces esto nos tiene que dejar a nosotros bien alertas, que lo que nosotros creímos en su momento no quiere decir que porque tuvimos fe en un momento la vamos a tener toda la vida. El pueblo en este momento creyó, pero después se alejó. Y muchas veces se alejó el pueblo de Dios. Pero en ese momento creyeron, porque Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Pero en ese estado donde ellos se encontraban totalmente indefensos, porque o sea, sin la ayuda de Dios era una muerte segura. Y nosotros muchas veces vamos a estar en esa situación. O de muerte, o de embargo, o de divorcio, o de que me echen del trabajo, o que tantas cosas nos pueden pasar. Y estamos indefensos muchas veces. Entonces ahí tenemos que saber que Dios está con nosotros. Dice la Biblia que el Señor libró a todo el pueblo al mando de Moisés y que recién ahí algunos creyeron también en Moisés. Después ya no, pero en ese momento sí. Tenían grandes problemas, estaban complicados. Si miraban al frente, veían el mar. Imposible. Miraban para atrás, los estaban corriendo con de todo. ¿Y ahora qué hacemos? Si las dos opciones que tenés para atrás y para adelante, realmente en ese momento era la espada y el agua. No había chance de salir vivos si no fuese por Dios. Entonces,
dice que el ejército le estaba pisando los talones ahí cerquita. Estaban complicadísimos. Y muchas veces Dios va a permitir que nosotros nos encontremos en ese estado totalmente indefensos. Que decimos, y ya está, no sé qué hacer, ya no puedo. Y entonces ahí, cuando clamamos a Dios, es que Él se glorifica en nosotros. Él se glorifica en el problema. Pero nosotros tenemos que buscarlo. Y es tremendo, y me quedaba con eso, ¿no? Como Dios endurecía el corazón, y Dios endurecía el corazón, porque realmente se quería glorificar en esa situación. Y si estamos y nos sentimos indefensos, donde aún la gente que a veces te quiere ayudar pero no puede, porque hay mucha gente que te ayuda, pero hay situaciones en las que decís, sí, me quieren ayudar, pero nadie puede. Nadie puede. Me dio un consejo, me ayudó con un poco de plata, con lo que tenía, pero no me alcanza. No puedo. Entonces ahí donde más nos tenemos que abrazar al Señor. No tenemos que rendirnos, no tenemos que desesperarnos. Sí o sí nos tenemos que aferrar a Dios. Porque Dios realmente es más grande que cualquier circunstancia. Es más grande que cualquier ejército. Porque uno muchas veces dice, no puedo más, esto me supera, contra esto no puedo, no le puedo ganar, no aguanto más. Y claramente el problema muchas veces es mayor que nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la convicción de decir, yo sé que este problema es más grande que yo. Pero este problema no es más grande que mi Dios. Mi Dios es más grande que este problema. Mi Dios es más grande que esta situación. Y sin importar lo que sea, Dios es más grande que todo. No hay problema que enfrentes que sea más grande que tu Dios. Pero es el Dios al cual vos le tenés que creer. Yo le tengo que creer. Porque a veces tenemos un problemita pequeño y aún así no vemos al Dios lo suficientemente grande como para avanzar y vencer sobre un problema que a Dios no le da pero nada de dificultad. Entonces decir cualquier problema, yo no puedo, pero Él sí puede. Él sí puede. En cualquier momento Dios puede hacer un milagro tremendo a tu favor. Y mire lo que dice Eclesiastés 7:14. Dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, y no dice si te llegan los malos, dice cuando te lleguen los malos, o sea que los malos van a venir, piensa que unos y otros son obra de Dios. A veces decimos, no, porque el diablo se mueve si Dios se lo permite. Si Dios le dice al diablo, no, alejate, no se puede acercar. Entonces, si el diablo se metió con tu vida, es porque Dios se lo permitió. Y el plan que Dios tiene, tenés que saber que es maravilloso. Cuesta, es difícil, no lo querés, yo tampoco. Pero Dios tiene un plan. Y sigue diciendo, y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. Claramente no sabemos qué depara el día de mañana, en 2 minutos, en segundos, no sabemos qué es lo que viene. Pero sea bueno o sea malo, dice que es obra de Dios. Dice, si estás en los buenos tiempos, disfrútalo. Disfrutá lo bueno. Disfrutá las cosas que están bien. Disfrutá. No te enrosques con tanta tontera. Que a veces decís, la verdad que estaba bárbaro lo que estaba viviendo y estaba pensando en otra cosa. Y estaba sufriendo por cosas que no tienen nada que ver. Y muchas veces uno sufre por tonteras cuando tiene un montón de cosas para disfrutar. Y acá dice, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Disfrútalos.
Y Romanos 8:18, ya para terminar, dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Nada, no importa lo que esté pasando, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es glorioso, es tremendo. Decís, pero la estoy pasando horrible en esta tierra, no importa, porque lo que Dios tiene preparado para vos es maravilloso. Sí, pero vos no sabés lo que estoy viviendo, yo sé que lo que Dios tiene preparado es maravilloso. Si será en esta tierra y lo podés disfrutar, buenísimo. Y si no lo es y es en la eternidad, espectacular, porque eso es lo que importa. Lo que importa es lo que viene. Obviamente que uno desea disfrutar todo lo que puede en esta vida y Dios desea que uno disfrute. Por eso dicen los buenos tiempos, disfrutalos, pasala bien, alegrate. Y eso Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero lo importante es lo que viene después. Lo importante es cuando el Señor venga por su iglesia y nos tiene que encontrar con fe. Nos tiene que encontrar con fe. Porque el Señor les da la oportunidad absolutamente a todos. A todos. Ninguno se quedará sin la oportunidad de la salvación de su alma. Pero la decisión está en nosotros, si lo buscamos, si le creemos. Entonces, hoy lo que estés viviendo, ten en claro que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para eso. No importa lo que sea, no importa si es bueno, si es malo, no importa, Dios tiene un plan para eso. Y dice que Él pelea por nosotros cada batalla. Entonces, que en este tiempo podamos, en oración, buscar a Dios y poner cada situación que te toca enfrentar en las manos de Dios. Poné cada situación, cada problema, de lo que sea, de tus pensamientos, de lo que estás sintiendo en tu corazón, problemas de pareja, problemas económicos, problemas en la escuela, problemas de que no sabes qué hacer, para dónde ir. Ponelo delante de la presencia de Dios. Clamá a Dios para que Él se encargue de tu problema. Porque si nosotros no lo buscamos, Dios va a seguir esperando. Decir, pedime ayuda que yo arranco. Si vos querés seguir por tu cuenta, seguí. Pero si vos querés que yo te ayude, estoy dispuesto. Y muchas veces sabemos que Dios está dispuesto, aunque muchas veces no creemos que Él está dispuesto para nosotros. Porque cuando no lo buscamos a Dios como primera opción, es porque nos está faltando fe. Cuando Él no es la primera opción ante una situación de problema, es porque nos está faltando fe. Y podés venir 3, 4 veces por semana a la iglesia. No tiene que ver con eso. Pero si lo primero que haces no es orar a Dios y poner el problema en las manos de Dios, es porque te está faltando fe. Porque me está faltando fe. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios quiere pelear por nosotros. Pero tiene que ver en cada uno de nosotros la fe. De decirle, Padre, pongo delante de ti y decime, arranco, no arranco, sigo, voy, compro, no compro, ¿qué hago? Pero ponelo a Dios. Poné a Dios en cada situación y te vas a dar cuenta que Él está dispuesto a ayudarte. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, tú nos formas
tú, Señor, traes una palabra para que cada uno de nosotros entendamos. Señor, te pedimos, Padre, te rogamos a ti, Señor, que podamos comprender, Padre, esta palabra. Que podamos, Señor, poner nuestra vida, Señor, y llevarla a aquel lugar, a aquella decisión, Padre, y entender que lo que ha pasado, Señor, en aquel tiempo es una enseñanza para mi vida. Señor, quiero que te puedas glorificar en nuestra vida, Padre. Que te glorifiques en nuestra economía. Que te glorifiques, bendito Dios, en la relación de pareja. Que te glorifiques, Padre, en nuestra salud. Señor, que te glorifiques, Dios, en cada situación que enfrentamos. Señor, problemas, dificultades, Padre. Señor, enfermedades, Dios, en la mente, Señor. Tú que estás en control de todas las cosas. A ti que nada te supera ni nada es difícil, Dios. A ti clamamos, Padre, para que tú nos ayudes, Dios. Nos ayudes, Señor, primeramente a entender. Señor, nos ayudes a que crezca nuestra fe. Padre, pero queremos ponerte a ti, Señor, en cada situación que enfrentamos, para que tú seas esa ayuda, Dios. Para que tú seas esa ayuda, Padre, te necesitamos. Te necesitamos, Dios, en cada área de nuestra vida, Padre. Te necesitamos. Te necesitamos como te necesitaba ese pueblo que no sabía para dónde ir, cómo hacer. Padre, te necesitamos a ti, Dios. Tú conoces nuestro corazón, nuestra mente. Tú conoces lo que estamos enfrentando. Tú conoces las dificultades. Padre, te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Padre. Ayúdanos, Dios. Necesitamos de la paz. Necesitamos, Dios, más fe, Padre. Necesitamos abrazarnos a ti, Señor. Y que tú seas nuestro consuelo. Que tú seas nuestra fortaleza. Padre, te necesitamos a ti. Señor, dejamos todo, Señor, en tus manos. Todo, todo, todo. Cada situación está en tus manos, Padre. Y te pedimos, Dios, que tú pelees la batalla por nosotros. Que tú estés en cada batalla, Padre. Que podamos enfrentar y vencer. Señor, y que ese milagro, Señor, me acerque más a ti. Y que ese milagro, Señor, me haga creer con más, Señor, fervor, Padre. Señor, que ese milagro me haga tener, Señor, ese temor, Padre, y esa reverencia a ti, Jesús. Padre, gracias te damos. Toda la gloria sea para ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor.